sobremesa es la ocasión para compartir una bebida mientras te hablo de personajes y situaciones de la historia. Esta temporada con la que te acabas de encontrar es sobre piratas, sobre los más temibles, y este es el 6º episodio de esta segunda temporada. Eso quiere decir que hay una primera temporada y es sobre la Segunda Guerra Mundial, un tema que es realmente fascinante. Este mensaje es para los nuevos oyentes, los que se suman a esta aventura por la historia, y para aquellos que me siguen desde el inicio y que incluso han esperado pacientemente los episodios que, debo confesar, en esta ocasión se han demorado un poquito en salir. Pero me prometo y les prometo que no habrán más demoras, les doy mi palabra. Bueno, esta fue una introducción bastante larga, realmente, pero era importante. Sin más preámbulos, iniciemos el viaje y empecemos a hablar de uno de los piratas, no sé si más famosos, pero sí más influyentes, Benjamin Hornigold. Hornigold realmente inició a muchos otros famosos piratas en este mundo, algo así como el maestro de muchos. De hecho, fue maestro del mismo Barba Negra, y de él hemos hablado ya bastante en otros episodios, para ser más exacta, en el primero y segundo. La cuña es para que si por alguna razón no han escuchado estos episodios, corran a hacerlo, son los de Barba Negra y de Amboli. No se sabe mucho de su vida antes de la piratería, y esto es porque siempre fue un marinero mercante, un simple navegante en un barco. Como muchos, participó en la Guerra de Sucesión Española y actuó como corsario, pero cuando terminó, pues como todos o la gran mayoría, se convirtió en pirata. Ya hemos hablado de ello. Si usted no sabe y no tiene ni idea de qué es la Guerra de Sucesión Española, como ya lo mencioné, en los primeros episodios de esta temporada lo explico. El tema es que Hornigold, sin trabajo luego de 12 años de servicio, continúa siendo fiel a la corona. No es que mi intención sea mostrar al bueno y al malo, pero sí hay un enemigo de Hornigold que durante la guerra fue conocido como el más cruel y despiadado, pero ojo, no era un pirata. Era mercante, y era malo, y era enemigo de Hornigold. Su nombre, Henry Jennings. Mientras que Hornigold realmente pues no era tan mal jefe. Pero Hornigold no se podía meter en peleas a estas alturas, en las que sus hombres realmente no tenían dinero para sobrevivir. Entonces toma la decisión de irse con su tripulación y abandonar Port Royal en Jamaica, que era la sede del gobierno británico y en donde muchos corsarios quedaron varados luego de la guerra para ir directamente a las Bahamas. Antes de avanzar al desplazamiento de Hornigold a las Bahamas, hay algunas cosas sorprendentes quizás que decir de Port Royal. En efecto, varios corsarios habitaban allí, eso por supuesto no lo hacía un lugar tan hermoso. Los bares y prostíbulos abundaban. No sé, no afirmo que así sea, pero tal vez, solo tal vez, por ser una especie de Sodoma, así la llamaron justamente, la Sodoma del Nuevo Mundo. La isla pasó por mucho. El 7 de junio de 1692, la ciudad fue golpeada por un gran terremoto que hundió la gran barrera de arena sobre la que se sustentaba en las aguas de la bahía de Kingston. Los tsunamis que vinieron luego erosionaron aún más el terreno, sumergiendo para siempre la mayor parte de la ciudad, aunque sin destruirla realmente. Gracias a ello, los arqueólogos submarinos han podido encontrar e investigar edificios prácticamente intactos, tal y como se encontraban en el momento de la catástrofe. Entre 1.000 y 3.000 personas, casi la mitad de la población total, murieron como consecuencia del terremoto y el impacto de las olas gigantes que le siguieron. Lo poco que quedó de la isla fue reconstruido, pero realmente seguían siendo ruinas. Luego, como si fuera poco, e impidiendo definitivamente que este lugar continuara en flote, en 1704 lo que quedaba de la ciudad fue destruido en un gran incendio. Y en las décadas siguientes, los intentos de reconstrucción tampoco funcionaron por el impacto de numerosos huracanes. Es decir, que chao Port Royal. En 1692 vino otro terremoto, golpeó la ciudad reconstruida, derribando aún más la barrera de arena y sumergiendo nuevas porciones de la ciudad. En la actualidad, Port Royal es una pequeña localidad con menos de 2.200 habitantes, sin ninguna relevancia comercial o política. No obstante, la fama de la antigua ciudad atrae cada año a más visitantes, lo que ha llevado al gobierno de Jamaica a plantearse el desarrollo de la zona con miras a convertirlo en un nuevo centro turístico. Ojalá no sea víctima de más destrucción.
tenemos esta maravillosa banda sonora, la banda sonora de esta segunda temporada, y el compositor es Darío González González. Gracias, Darío, por el aporte. Los invito a seguirlo en sus redes sociales, vayan ya a Instagram y búsquenlo como GG Darío. Volvamos a Hornigold. Iba entonces camino a las Bahamas, específicamente camino a Nassau, que por supuesto todavía no era una república pirata. Nassau, que realmente no era una ciudad, sino un conjunto de chozas y casas pequeñas, se convirtió entonces en el nuevo hogar de los piratas, lugar que Hornigold estableció como tal. Por supuesto había muchos habitantes del lugar que tampoco estaban muy contentos con la presencia de los nuevos vecinos, pero ellos ya habían llegado y no pensaban irse. Hubo muchas cartas en las que el gobernador de la isla pedía ayuda para que los piratas se fueran, incluso muchas de ellas filtradas por la prensa, pero la ayuda nunca llegó. Estando en Nassau, Hornigold y sus hombres acabaron con cualquier español que se acercara a la isla. Arrasaron con miles de barcos. Tanto creció su imagen y su poder que incluso otras naves con otros capitanes llegaban a este punto y luchaban contra los españoles y robaban sus riquezas, convirtiéndose entonces Hornigold en una especie de líder de todos ellos. Esto pese a que era una república y no había realmente un gobernador o un líder. El 23 de julio de 1715, Hornigold estaba a punto de convertirse en una leyenda. La flotilla, compuesta por 11 barcos, más famosa, salió de La Habana rumbo a España. Esta estaba cargada de riquezas extraídas por parte de España, halladas en América del Sur. Las guerras son muy costosas y España estaba corto de efectivo, entonces realmente necesitaba esa flotilla. Pero el viaje había tenido que aplazarse varias veces a causa del clima y bueno, de la misma guerra. Había más de 14 millones de pesos, que hoy son cientos y cientos de millones de dólares. El cargamento más valioso jamás llevado a través del Atlántico. Pese al aplazamiento del transporte de esa flotilla a causa del clima, tampoco es que julio fuera una época seca para este tipo de hazañas. Igual lo hicieron en temporada de huracanes. Entonces, mientras avanzaban por la costa de Florida, obviamente pasó lo obvio. La flotilla entera se hundió. Miles de hombres se ahogaron y con ello una gran fortuna quedó a la vista de los piratas en Florida. Por supuesto, la noticia voló y llegó a oídos de Hornigold, quien no dudó en llegar al punto y convertirse entonces en el primer pirata en tomar gran parte de esta fortuna. I'll sing you a song, oh, the fish out the sea. Way, hey, blow the man down. Un saloma era un canto o un tipo de canto que usaban los marineros para aumentar la productividad en los trabajos realizados en el mar. Una de las más famosas es esta, llamada Blow the Man Down. Hey, hey, blow the man down. He jumped on the poop, oh, the captain I'll be. Esta canción habla de un percance que puede ser bastante común en el mar y se refiere a un fuerte vendaval que atrapa un barco. Way, hey, blow the man down. If you'll be the captain, well then I'm the mate. Oh, give us some time to blow the man down. Next came the hake, he was black as a rook. El nombre de Hornigold empezó a recorrer los mares, y el tesoro también. Esto llegó a oídos del gobernador Hamilton en Port Royal, quien de inmediato se contactó con el archienemigo de esta historia, el mismo Henry Jennings, y le otorgó una carta de navegación para ir tras este tesoro. Si no sabe qué es carta de navegación, lo invito a escuchar los primeros episodios de esta fantástica temporada. Jennings emprendió su recorrido y llegó también al tesoro. Por supuesto tomó una parte, no estoy segura si para llevar riquezas o solo para luego alardear frente a Hornigold. El caso es que luego de tomar parte de este tesoro fue directo a Nassau, en donde hay que resaltar, ya Barba Negra hacía parte de la tripulación de Benjamin. Jennings llegó a la isla, alteró a Hornigold, tomó su licor y se acostó con sus mujeres, y luego, en la mañana siguiente, se robó su barco. Este hecho no solo lo dejó sin cómo movilizarse obviamente, sino que además hizo que su reputación y gran liderazgo que había construido por tanto tiempo empezara a acabarse.
Este fue el inicio de una serie de sucesos, tal vez errores, hechos, que hicieron que Hornigold pasara a ser un gran líder a no serlo tanto. La gente hablaba que como así que le robaron el barco en sus narices, que Jennings fue más astuto, que en dónde andaba cuando le robaron el barco, que como así, que ese es el líder. Mejor dicho, catastrófico. Además de eso, Nassau estaba decayendo cada vez más. Las pocas personas honorables que quedaban en la isla estaban realmente exigiendo que ese lugar fuera de nuevo lo que en algún momento fue. Ante tales situaciones y con el temor de perder su papel como capitán pirata, Hornigold decide que es momento para preparar un barco y buscar más tesoros, además de ir tras Jennings por lo que le pertenece. Es así como definen rumbo, y es así como a partir de este hecho ellos empiezan a perseguirse, como el gato y el ratón. Yo no sé quién es el gato ni quién será el ratón, pero juzguen ustedes. La costa de Cuba era la zona por donde podría encontrar a su enemigo, pero Hornigold no era el único que andaba tras él. Por ese entonces, el joven Black Sam Bellamy también llegó a trabajar hombro a hombro con Jennings. Bellamy conocía de Hornigold y en una de las travesías en busca de un botín francés, uno de los más grandes, lo vio llegando al mismo barco que estaban a punto de atacar. En esta ocasión Jennings, que ya era más pirata que cazador de estos, no estaba. Había enviado al joven Bellamy para cumplir la misión. Hornigold se adelantó entonces y logró tomar el tesoro antes que los enviados por Jennings. Por supuesto, cuando se enteró de la noticia, entendió que Hornigold estaba desquitándose por el robo de su barco y muy enojado fue tras el pirata, porque en el mar todo se paga. Jennings llegó a Nassau a buscar nuevamente a Hornigold para hacerle pagar y le dijeron algo inesperado. Hornigold había sido arrestado e iba encadenado a Londres, pero además no era el único el que estaban buscando. El mismo Jennings ya tenía también orden de captura, porque bueno, ya era más pirata que nada. Sin embargo, extrañamente le sorprendió. Ay, tan raro, pero ¿por qué me buscan si solo robo tesoros? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero entonces de repente Jennings encontró a Hornigold. ¡Ay! Picarón, no te habían apresado, ¿no? Entendió que no era verdad, pero sí que era de los hombres más buscados. Entonces el astuto de Hornigold, antes de entrar en guerra con Jennings, le propuso algo inusual en el código pirata. Dijo, bueno, a ver, ya, limemos asperezas, tú me persigues, yo te persigo, nos encontramos, luego yo me voy, luego me hago el que no está, y luego tú te haces el que... Vamos a hacer algo inusual. Vamos a cambiar el código pirata. Todos los tesoros se van a distribuir en partes iguales. Si por alguna razón alguien se portaba mal, el castigo sería igual para todos, incluso para el mismo capitán. Y ojo, si alguien consideraba que el mismo capitán, en este caso Benjamin Hornigold, no cumplía con lo que se necesitaba, todos podían votar y él debía despedirse de su papel. En fin, a todos se las pintó de la mejor manera. Y hay que decirlo, realmente de todos los piratas que existieron, este era tal vez el menos vicioso, el más amable. De hecho, alguna vez una de sus víctimas contó cómo su barco fue perseguido por él de Hornigold hasta que los piratas subieron a bordo y Hornigold de una manera amable les pidió a los tripulantes que les dieran sus sombreros. Entonces imagínense esta escena. Va a llegar, atraca el barco, se sube al barco y le dice, qué pena molestarlos. Lo que pasa es que la noche anterior mi tripulación se emborrachó y pues en medio de la borrachera y la locura tiraron los sombreros por la borda. Entonces estamos sin sombreros. ¿Nos permiten por favor robar sus sombreros? Y ya, una vez tuvo los sombreros, se retiró en paz. Solo subía para los sombreros. En 1716, tanto Jennings como Hornigold deben aliarse, pues ambos eran buscados, así que permanecieron ocultos en Nassau. Por esos días ya se había puesto muy de moda atacar a los barcos del mismo país. Realmente todos lo estaban haciendo. Sin embargo, Benjamin se negaba a hacerlo. Decía que él, como inglés, pues no era coherente que atacara a sus mismos compatriotas. Sin embargo, varios miembros de su tripulación realmente pues no compartían ese pensamiento patriótico como Bellamy, quien consideraba que debían sacar el tesoro de cuanto barco encontraran. Bellamy sí está de acuerdo con todos, ingleses, franceses y etcétera. O sea, cuánto tesoro, cuánto barco pasará con tesoro, a ese mismo atracaba. Teniendo en cuenta la resistencia de Hornigold y la iniciativa de Bellamy, la tripulación votó. Y entonces, pues claro, fue víctima de su propio invento. Votaron y decidieron que Hornigold ya no tenía el suficiente liderazgo para ser capitán. Entonces Bellamy tomó su lugar. Y tranquilos que de Bellamy, por supuesto, hablaremos más adelante en este mismo podcast. Pero Hornigold tuvo dos votos a favor, el del mismo Barba Negra y el negro César, que era un fiel seguidor de Teach.
Hornigold agradeció a Barbanegra su acto de fidelidad, algo que realmente no era nada común entre piratas, y le consiguió un barco y lo hizo capitán. Si quieren más información al respecto, busquen ya mismo el episodio sobre Barbanegra, que justo es el número 1 de esta temporada, para saber todo lo que estoy diciendo acá, que no entienden. Hornigold realmente estaba liderando varias flotillas, era como una pandilla, pero en lugar de motocicletas iban en barcos. Avanzaban los atracos y Benjamin se dio cuenta que no atacar a los ingleses pues realmente no era una buena opción, no era una buena decisión. Entonces cambió de opinión e inició el ataque contra ellos. Por supuesto, todos tomaron muy bien esa decisión, sobre todo Barbanegra. Lástima que no hubiese tomado esa decisión antes cuando lo destituyeron de pirata, de capitán pirata, pero bueno. Por esa misma época, si lo recuerdan que lo mencionamos en otros episodios, los gobiernos francés, pero sobre todo el inglés, estaban realmente aburridos por tantos ataques piratas. Y fue cuando no solo buscaban para apresar y asesinar a los ya mencionados, sino acabar realmente por completo con los piratas. El famoso indulto que ofrecían a estos ladrones de mar, como saben varios, rechazaron, pero si me preguntan, luego de leer e investigar mucho, a mí me parece que Benjamin Hornigold no se sentía a gusto siendo pirata nunca. O sea, realmente como que no era lo suyo, como que desde que empezó no se sentía cómodo, porque es que era como tan bueno y como que era fiel a la corona y no sé. Hornigold finalmente, obviamente, pues aceptó el indulto, así como les conté hace 5 episodios, e hizo las paces por fin con su gran enemigo Jennings, hasta que por fin no se persiguieron más, quien también aceptó volver a una vida lejos del crimen. Llegó la hora de la sobremesa. En estos días recibí un comentario de alguien que decía que amaba mi podcast. Lo malo era que siempre que lo escuchaba le daba sed. Pues querido amigo, aprovechemos este momento y vamos por una botellita de agua, pero con gas, de esa saborizada. La de limón puede ser, esa está bien, o maracuyá. Bueno, yo voy a tomarme una de limón. ¿Listo? Salud. Con los líderes de la República Pirata perdonados por la corona, muchos más terminaron tomando la misma decisión. Por supuesto que Hornigold se encargó de convencerlos. La policía inglesa llegó justamente a Nassau para acoger a aquellos que aceptaban el indulto. Como en todos los casos, hubo algunos rebeldes que no querían volver a su vida, principalmente porque no tenían mucho que hacer o no tenían familia que los esperara o propiedades. Pero entonces sencillamente a los rebeldes los capturaban y así Nassau se fue acabando como una república pirata y transformándose en una isla que estaba a disposición del rey. Pero negociar con piratas no siempre es una buena idea. El líder de los rebeldes era Charles Vane, un asesino innato que había seguido a Jennings y que se encargaba de llevar a cabo el trabajo sucio, un verdadero pirata de sangre fría. Cuando salió libre y estaba listo para vivir en la Nueva Nassau como un supuesto hombre honorable en lugar de tomar el camino del bien, estando preso en Nassau, el mismo Benjamin Hornigold habló con él, con Baines, y lo convenció de que tomara el indulto y entonces así podría ser libre, podría continuar estando en Nassau y todo estaría bien. Vane aceptó, pero cuando salió libre y estaba listo para vivir en la Nueva Nassau como un supuesto hombre honorable, en lugar de tomar el camino del bien, inmediatamente tuvo la oportunidad, tomó un barco y llevó consigo tripulación. Sería entonces un nuevo capitán pirata. Obviamente esto no gustó para nada a los representantes del rey, que ya estaban negociando con Hornigold, y todo el avance que hasta ahora se había logrado se fue con el barco que Vane estaba comandando. Los representantes de la corona regresaron a Londres con las manos vacías y con menos piratas indultados, mucho menos de lo pensado. En 1718 Vane sigue haciendo historia, se encarga de hacer muchísimas hazañas y en 1718 regresa a Nassau, donde se convierte ahora en el nuevo gobernador. Y Hornigold desaparece, se esconde porque había fracasado. La república vuelve entonces a sus raíces, hasta que una flotilla de la Armada Real los visita de nuevo. No señores. Woodes Rogers fue un famoso cazador de piratas y realmente el impulsor de diferentes estrategias que buscaban acabar con los piratas. De hecho, como lo dijimos en otros capítulos, fue el creador del indulto. Al ver el fracaso que habían tenido los representantes de la corona en Nassau, decide ir personalmente y ajustar cuentas con el nuevo líder del lugar. Pero esta vez no estaba dispuesto a negociar, iba preparado a tomarse el lugar. Cuando Baines vio el barco de la Armada inglesa en el puerto, envió una carta, por supuesto escrita por otro pirata, porque ya saben, la gran mayoría no sabía leer ni escribir, en la que señalaba que aceptaría mejor el indulto y entregaba la isla con una condición, que le permitieran conservar todo el botín que había robado durante su vida en el crimen. Rogers rechazó de inmediato la propuesta, o aceptaba el indulto o terminaría en la horca, eran las dos opciones, no había más.
Entre respuestas a las amenazas, la corona entró inevitablemente a la isla y Hornigold, que siempre tenía el poder de aparecer y desaparecer, volvió a ser visible y se puso al servicio de la corona. Entonces le pusieron la misión de buscar a más piratas para que también se pusieran a disposición, pero además de eso le encomendaron una importante tarea, la de buscar a Vane vivo o muerto, pues antes de la entrada de la nueva administración, emprendió la huida. Como pueden ver, esta historia es de persecuciones, de idas y venidas, de soy bueno, luego malo, luego bueno, luego malo y así. El mismo que ayudó entonces a que tantas leyendas crecieran, el fundador de Nassau, ahora trabajaría de la mano con el propio Rogers y se convertiría en un cazador de piratas, cazador de sus antiguos amigos como el mismo Barba Negra. Zarpó y fue tras su principal objetivo, Charles Vane, así como se lo ordenó el nuevo gobernador de Nassau. Nadie más ni nadie menos que el propio Woodes Rogers. Durante 18 meses recorrió las Bahamas. Esa fue su misión, cazar a sus propios alumnos. Charles Vane seguía avanzando con Hornigold a sus espaldas, hasta que dio con el mismo Barba Negra. Vane le contó que éste los había traicionado a todos y que estaba tras ellos, que los capturaría y llevaría directo a la horca, por lo que le propuso que se aliaran. Pero ya conocemos la historia. Edward Teach ya tenía muy claros sus planes y rechazó de inmediato aquella propuesta. El tiempo transcurrió y realmente Hornigold nunca atrapó a Vane, pero sí a otros y al segundo al mando de Vane. Al mismo lo capturaron en Port Royal, donde fue ejecutado, un hecho que tuvo gran afluencia de público. El final de Hornigold realmente es incierto. Dicen que como en 1719 volvió a su época de corsario, porque gracias a su buen trabajo, pues recibió no solo el perdón, sino también el reconocimiento por haberse pasado al otro bando y haber sido fiel después de todo a la corona inglesa. Pero como ya era habitual en él, luego de un tiempo desapareció. Lo más probable es que resultó en el fondo del océano, la tumba más popular entre estos personajes del mar. De hecho, el libro del Capitán Johnson, Historia General de los Piratas, dice que el barco en el que Hornigold iba se hundió entre Nueva Providencia y la costa mexicana, debido a una fuerte tormenta y chocó contra unas rocas. Finalizamos entonces este episodio, no sin antes recordarles que me pueden seguir en Instagram como Carolina Scan. Siempre hay cosas interesantes que ver y que aprender. Con este mensaje me despido. Salud.